Ahí estás. Ahí se ve. Arrancando. Ahí está. Perfecto. Listo, pasar la siguiente pantalla. La siguiente. Traigo también. Ahí está. Te doy el ¿Arrancás control. vos o querés? Te doy el control. Dame un segundo. No, arrancamos. Bueno, los temas que vamos a ver hoy, como dice la presentación, vamos a clasificar los tipos de errores, vamos a ver el error de método en corriente continua, el error de método en corriente alterna, y cómo medir corriente continua con un amperímetro, y los errores que se asocian a ese tema. Bueno, tenemos dos naturalezas de los errores. Tenemos los que se clasifican justamente por su origen o su naturaleza, y según la actitud que tomamos sobre estos errores. ¿Los podemos corregir o no los podemos corregir, este tipo de errores? Los que son corregibles y no corregibles, justamente. Hago una observación. Sí. Existen otras formas de clasificar los errores, no solamente estas. Nosotros elegimos estas dos, pero hay otras formas de poder clasificarlos. Diga claro, ¿no? Que nosotros elegimos dos, pero hay muchas más. Bien. Los tipos de errores, bueno, los errores groseros. Estos se ven generalmente por el observador y un error, digamos, un error grosero es tener mal calibrado antes de empezar a hacer la medición, por ejemplo, el cero mecánico del instrumento que nosotros vamos a utilizar. No sé, como no nos conocemos presencialmente, nosotros una de las preguntas que generalmente hacemos es ver la cantidad de técnicos y no técnicos que hay en la cursada, ¿sí? Porque esto, digamos, nos da una noción de con quién estamos interactuando. Porque, por ejemplo, si hay alguno que no es técnico y estamos hablando de un cero mecánico, quizás no tuvo la oportunidad de estar trabajando con instrumentos en los cuales es necesario ajustar el cero mecánico. Pero vamos a asumir, lamentablemente en esta situación, que ya estando en cuarto año de ingeniería, alguna vez tuvieron en sus manos un instrumento analógico en el cual deberían, antes de empezar a hacer cualquier medición, verificar que el cero mecánico esté bien calibrado. ¿Qué es esto? Si ustedes recuerdan, dentro de, o sea, teniendo su instrumento en la mano, en la parte de abajo del cuadrante, o sea, de donde tenemos todas las divisiones, se encontrarán con una especie de tornillo, la cabeza de un tornillo para ajustar con un destornillador plano. Bueno, justamente ahí lo que estamos haciendo, o lo que deberíamos hacer antes de hacer cualquier medición, es verificar que la aguja esté posicionada en la división del cero. ¿Se entiende eso que le estamos diciendo? Una cosa, hace lo siguiente, pedirle a todos, pidámosle, que nos manden un mail diciendo qué son, si son técnicos en electrónica, qué son. Bien. Esto serviría. Perfecto. Para ir teniendo noción. Creo que todos están escuchando. Sí, ahí están mandando. O después por mail, sin apuro. Ok. Perfecto. Bien, seguimos. Otra opción, puede ser también que midan y elegir la escala incorrecta.
Claro. ¿no? Eso es muy común también, que uno, como están las escalas muy cerca una de otras, miden incorrectamente. Te daba 2,5 volt y dile 25. Ujú. Eso también es muy común, ¿no? Sí. Mm. Acá Lo que nosotros... tiene, Sí. disculpa, lo que tiene de bueno el error grosero es que eventualmente uno se da cuenta en forma rápida que se equivocó y puede ser corregido, ¿no? O sea, como tiene que ver con la inexperiencia del operador en la ejecución de la medida, si por ejemplo uno percibe que está midiendo una tensión, por ejemplo, determinada y el nivel es muy alto o muy bajo que está leyendo, uno se da cuenta que está cometiendo un error grosero. Y así es. Tal cual. Otro error grosero es justamente el que dice acá, es cuando nosotros hacemos una medición indirecta. ¿Se acuerdan? Nosotros dijimos en la clase pasada lo que era una medición indirecta. Es cuando, por ejemplo, nosotros queremos medir o determinar el valor de una resistencia y utilizamos un voltímetro y un amperímetro. Entonces medimos la tensión que cae sobre esa resistencia y la corriente que circula a través de esa resistencia, y a través de la función o aplicando ley de Ohm, calculamos el valor de la resistencia. Si nosotros aplicamos mal esas ecuaciones, ahí estaríamos cometiendo un error grosero también. Errores sistemáticos. Sí. Bueno, Sí. como dice, son aquellos que se repiten en magnitud y signo, todo el que se realiza la experiencia bajo la misma condición. En general son corregibles, ¿sí? Hay métodos matemáticos y hay procedimientos. Vamos a ver algunos procedimientos de corrección, ¿sí? Y vemos que hay distintos errores sistemáticos. De método instrumental, por condiciones ambientales y por particularidades del observador. Ojo, que no tienen nada que ver estas particularidades del observador con lo que dijimos anteriormente. No tiene nada que ver, ¿eh? El otro es un error grosero. Las particularidades del observador son características que tiene la persona que realiza la medida. Nada que ver una cosa con la otra, no confundirlas, ¿sí? Esto, nosotros hacemos siempre mención a lo siguiente, que si yo con el mismo instrumento hago una medición, ejemplo, de una tensión y me da un determinado valor, y viene Gustavo o Ricardo y hace la misma medición, seguramente no va a medir lo mismo que yo. A eso se refiere con las particularidades del observador. Será porque, no sé, yo me apoyo más sobre mi pierna derecha y tengo una leve inclinación hacia la derecha, entonces cuando hago la lectura pienso que estoy bien perpendicular a 90 grados de la aguja y en realidad estoy un poco inclinado, y viene Gustavo que él se apoya un poquito sobre su pie izquierdo, entonces él lo mira con otro ángulo. Entonces a eso se refiere a las particularidades del observador. Aparte, soy más viejo y uso lente, ¿no? Obviamente. Claro, bueno, no lo Eso quise también decir. suma. No lo quise decir tan así. Bueno. Bien. Como decía Gustavo acá, los errores sistemáticos son, generalmente, son corregibles, ¿sí? Los aleatorios y causales no. ¿Por qué? Porque estos dependen de las condiciones ambientales. Entonces nosotros podemos acondicionar nuestro lugar donde estamos trabajando, pero no siempre vamos a poder garantizar las mismas condiciones. Entonces por eso son errores que nosotros no están en a nuestro alcance poder corregirlos. Como lo dice el nombre, ¿no? Son aleatorios. Entonces uno no sabe cuándo aparecen y cómo aparecen. Son aleatorios, entonces no, es muy difícil detectarlos.
Porque se cometió el error y no se sabe por qué se cometió. ¿Está bien? También ese es el tema de que es aleatorio, ¿no? Ahora nos vamos a analizar desde el punto de vista de corregibles y no corregibles. ¿Sí? Los corregibles no hay problema porque como podemos corregirlo, podemos cometer el error y lo corregimos, desaparece ese error. Los no corregibles, bueno, ya tenemos que tener un mayor cuidado y a la larga lo que vamos a poder hacer es acotarlos o minimizarlos, pero van a quedar asociados a la medida. Siempre vamos a tener una indeterminación que va a formar parte de los no corregibles, que nos va a decir que la medida no es exacta, sino que tenemos una incertidumbre. ¿Sí? Arrancamos con el método de corriente continua. Ahí te lo dejo para vos, Adrián. Bien. ¿O querés que siga yo? Vamos los dos, como estábamos haciendo hasta ahora, si te parece. Bueno, el error de método, ¿qué es? Es cuando yo inserto un instrumento dentro de un circuito, influyo en las características del circuito. Por lo tanto, si yo tenía que medir una tensión, una corriente, no voy a medir la tensión o corriente verdadera. ¿Por qué? Porque el instrumento, al ser real, me incide en el circuito. Si yo tuviera instrumentos ideales, no pasaría eso. ¿Sí? Tendría error de método 0. ¿Ahí vamos bien? ¿Se entiende? Esto es lo que ustedes, si alguna vez escucharon cuando alguien dice, está cargando el circuito. ¿Sí? ¿Qué significa? Que yo le estoy insertando al circuito una impedancia que va a hacer que a través de esa impedancia que yo le estoy insertando, le saco corriente de la cual debería circular toda por el circuito. ¿Sí? Eso significa cargar el circuito. Y es lo que nosotros estamos haciendo cuando metemos un instrumento real a querer medir sobre un circuito. En la vida real, nosotros acá obviamente les vamos a enseñar cómo medir, son mediciones básicas, ¿no? Pero si ustedes están haciendo una reparación o necesitan medir el valor de una resistencia, por ejemplo, de un circuito, lo aconsejable no es que ustedes midan directamente sobre la resistencia conectada al circuito. ¿Por qué? Porque esa resistencia está siendo cargada por todo el circuito y además por el instrumento que yo estoy insertándole. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se levanta esa resistencia para tener un valor más próximo al verdadero. Bueno, la idea es, queremos medir la tensión B verdadera. Es la caída que se produce por la circulación de la corriente sobre esta resistencia. Cuando no tengo ningún instrumento, o si tuviera un instrumento ideal, yo mediría la tensión verdadera, que va a ser la función de la corriente que circula multiplicado por la resistencia, ¿no? Por ley de Ohm. ¿Están todos de acuerdo, no? Entonces, a la siguiente, yo inserto un instrumento. Este es un instrumento real. Por lo tanto, tiene una resistencia voltimétrica. Puede ser muy grande o muy baja. Depende de muchos parámetros que ya lo vamos a ver. Entonces, al insertarlo, la tensión que me va a indicar este instrumento, si fuera ideal, me daría igual a la tensión verdadera. Como es real y tiene una resistencia voltimétrica, no van a ser los mismos valores. En un instrumento real. ¿Ok? Entonces, el dipolo
con la resistencia lo puedo convertir en un circuito Thevenin, en el cual tengo una tensión de Thevenin y su resistencia de Thevenin, que estaría representando la tensión verdadera acá. Ahora bien, cuando yo inserto el instrumento, la corriente va a circular a través de todo este circuito, a través de R del voltímetro. Por lo tanto, la resistencia voltimétrica va a producir una caída de tensión, que es lo que me va a indicar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces acá tenemos el error de método, es la diferencia entre tensión indicada y la verdadera respecto de la verdadera. Acá tenemos todo el desarrollo y llegamos a la ecuación general, que queda dependiendo de la resistencia de Thevenin y la resistencia voltimétrica. ¿Cuál sería el ideal para que tengamos error de método 0? O que la resistencia de Thevenin sea 0, o que la resistencia voltimétrica sea infinito. ¿Sí? La resistencia voltimétrica infinito es un voltímetro ideal. ¿Sí? Y la resistencia de Thevenin 0 sería una fuente de tensión ideal. ¿Sí? Y tendría una resistencia de Thevenin 0. Bueno, acá estamos hablando. No veo abajo. Sí, llega a que nosotros llamamos a R de Thevenin sobre RB, a esa relación la llamamos. La serie. Claro, lo llamamos A. Entonces, adelanto un poquito más. Todo lo que dice acá es lo que le dijo recién Gustavo, ¿no? Que cuando RB es igual al infinito, estamos hablando de un instrumento ideal, ¿sí? Cuando R de Thevenin es igual a 0, estamos hablando de que el circuito tiene una resistencia de Thevenin igual a 0, ¿sí? Y si nosotros desarrollamos esa serie, volvemos atrás, esa serie que es 1 sobre 1 más A. Esperar, sí, un segundo. Sí. Hay un punto importante. Fíjense, donde dice, el error sistemático de método es siempre por defecto. Quiere decir que mido siempre el valor menor del que debería medir. ¿Está claro eso? Siempre voy a medir menos. Ojo que es muy importante eso, ¿eh? Eso me había olvidado de aclarar recién. Ahora sí, yo creo que se puede seguir. Sí, bueno, ahora desarrollamos la serie, esa que nos había quedado 1 sobre 1 más A, ¿sí? Y si desarrollamos esa serie de potencia y nos acordamos un poquito de series, nosotros sabemos que en el primer término de esa serie vamos a tener el 99% de la información, ¿sí? Con lo cual, nosotros podríamos despreciar, asumiendo que vamos a cometer un error del 1%, ¿sí? Nos quedamos con el primer término únicamente, ¿sí? Los dos primeros términos. Perdón, los dos primeros términos. Los dos primeros términos. Bueno, entonces, si nos quedamos, desarrollamos esa serie y nos quedamos únicamente con los dos primeros términos, y lo ponemos y lo reemplazamos en la ecuación anterior, que es esta que estaba en la diapositiva anterior, podemos determinar una forma reducida de calcular el error de método, y como decía Gustavo, el error de método es por defecto, con lo cual es negativo. Con lo cual vamos a estar midiendo un valor menor al valor verdadero, ¿sí? En este caso nos queda una... Sí. Acá es menos 1 y acá es menos 1, ¿eh? No más 1. ¿En dónde, Gus? Acá, en la ecuación, error de método 1 menos A, menos 1, no más 1. Sí. Si no que lo corrijan todos en el apunte. Sí. Después también lo vamos a corregir. Menos 1. Si no, no te da nunca ese valor.
Yo puedo poner una anotación acá, me parece que sí. Marcalo ahí, el +1. Ahí está. Ahí se ve. Ese y acá y en Sí. el otro también. Un poquito más abajo. ¿Ustedes ven el lápiz? Sí, sí. Sí, queda marcado ahí. Ese es -1. Bien, y ahí Pero hay que entonces, corregirlo. sí, después lo corregimos. Ahí nos queda la fórmula reducida para calcular el error de método, que es menos la resistencia de Thevenin sobre la resistencia voltimétrica. Recordemos que para usar esta fórmula reducida, nosotros asumimos que vamos a estar cometiendo un error menor o igual al 1%. ¿Sí? Y lo otro que tenemos que tener en cuenta para poder usar esta relación o esta fórmula reducida es que la resistencia voltimétrica tiene que ser mayor o igual a 100 veces la resistencia de Thevenin. Son las dos cosas que tienen que tener en cuenta para poder utilizar esta fórmula reducida. Si no, tienen que usar la fórmula que nosotros habíamos visto anteriormente. No me deja volver para atrás. Ojo, hay que aclarar una pequeña inversión acá. Hay que tener en cuenta que, es decir, usando esta fórmula, y si yo tengo que la resistencia voltimétrica es mayor o igual a 100 veces RT, el cálculo del error de método entre una ecuación, que es la general, y la particular, esta, el error es menor al 1%, entre esa relación. No es que el error de método me da menor al 1%. No. Por eso ahí dice, es el error en el cálculo del error. Es el error entre haber usado una ecuación o la otra. ¿Sí? Queda claro eso, ¿no? Bueno, ahí tenemos para calcular el valor verdadero, ¿no? A partir del error de método conocido. Acá nosotros lo que tenemos es como dato el error de método, la tensión indicada, y ahí podemos calcular el valor verdadero de lo que estamos midiendo. Fíjense que acá figura un más, pero debo tener en cuenta que es algebraico, porque realmente el error de método va a ser negativo. Y recuerden que siempre el valor indicado es menor al valor verdadero. Entonces, si yo hago el cálculo y el valor verdadero me da menor al valor indicado, estoy cometiendo un error grosero. Sí, ahí teníamos un error grosero. Discúlpame, Gustavo, lo que demuestra esta ecuación es que el error de método es un error corregible, siempre es corregible. Si yo obtengo el valor del error de método que estoy cometiendo en la medida, puedo hallar el valor verdadero de la medición. Bueno, acá que lo desarrollen ellos, sí. que lo traten de resolver y que nos manden la resolución o las consultas Por mail. Por mail. Hay un tema importante acá. Siempre los alumnos fallan en el cálculo de la resistencia de Thevenin de las mallas estas, ¿no? Y no fallan por el conocimiento del error de método y toda esta teoría, sino que no saben calcular la resistencia de Thevenin y la tensión de Thevenin. Quiere decir que sería conveniente que fueran reviendo materias anteriores, ¿no? Teoría de circuitos 1, si no me equivoco. Sí. Agarren la carpeta, releanla y fíjense cómo se hace el cálculo de una resistencia de Thevenin. Si no, no vamos a poder resolverlo. Bueno, continuamos con el error de método, pero ahora en corriente alterna.
En este caso es igual que en corriente continua, nada más que en vez... ¡Ay, quedan 10 minutos nada más! Es rápido que se pasa. Nos volvemos a enganchar. Nos volvemos a enganchar, sí. Con el mismo link, ¿sí? Con el mismo link nos volvemos a enganchar cualquier cosa. Bien, les decía que para el cálculo del error de método en corriente alterna, el análisis es similar, nada más que, bueno, ahora en vez de estar trabajando con un circuito resistivo puro, lo que vamos a tener en este caso va a ser una impedancia, ¿sí? Tanto la impedancia representada por el voltímetro, que representa el voltímetro, y la impedancia de nuestro circuito. Acá la impedancia del voltímetro va a estar representada por una componente resistiva y por una componente capacitiva, ¿sí? Y vamos a suponer que la impedancia que representa el circuito, que va a estar englobada en la resistencia de Thevenin, o en la impedancia de Thevenin, va a ser resistiva pura para este análisis, ¿sí? Es simplemente para simplificar el análisis. Exactamente. ¿Y qué vamos a analizar? Es la transferencia o la ganancia de este cuadripolo, ¿sí? La transferencia que es la relación de BI sobre la B verdadera, ¿sí? Ahí, bueno, es muy difícil. Hacemos el módulo. Sí, es muy difícil Sí. decirle, sí, porque acá calculamos el módulo. Bueno, pero en lo que estamos haciendo acá es calcular el módulo, ¿sí? De la transferencia. Y bueno, trabajándolo un poco, en el segundo paso lo que estamos haciendo es despejar BI sobre B para llegar a lo que sería la transferencia. Nos queda uno más RT sobre la impedancia del voltímetro. En vez de trabajarlo como impedancia, lo transformamos en admitancia para hacerlo más cómodo. La admitancia tiene una componente real, que es 1 sobre RB, más su componente imaginaria, J omega C del voltímetro, ¿sí? Y bueno, para calcular el módulo hacemos la raíz cuadrada del cuadrado de los términos, ¿sí? Eso es más de la parte real y de la parte imaginaria. Exactamente, de la parte real y de la parte imaginaria. Más o menos ese es el trabajo matemático que hay acá. Y bueno, nos queda la ecuación general. La ecuación general. Exactamente. Hago una aclaración, acá se hace una aclaración que el término CB contempla dos elementos, el del instrumento, la capacidad del instrumento y la capacidad del cable de medición. Es decir, se suman, como están en paralelo, se suman. Como ya sabrán que todas las capacidades en paralelo se suman, ¿no? Se adicionan. Entonces, ese CB va a ser la capacidad del instrumento propia y la capacidad del cable. Sí. La otra aclaración es que este -1 no apareció de forma mágica, ¿no? Acuérdense que nosotros lo que estábamos haciendo primero era calcular BI sobre B, que era el primer término de la ecuación de error de método, que era BI sobre B menos 1. De ahí después aparece este -1 en esta parte de la ecuación, en la ecuación general. Bueno, acá se analiza que si RB, la resistencia voltimétrica, es mucho mayor o 100 veces mayor a la resistencia de Thevenin, el primer término se puede simplificar.
¿Sí? Recuerdan que era R de Thevenin sobre R voltimétrico. Este término se hace muy pequeño. Entonces puede hacerse despreciable respecto del 1. Por eso en la ecuación siguiente este término desaparece y nos queda esta que es la ecuación simplificada. Acuérdense que acá, lo mismo que para el caso de corriente continua, estamos asumiendo o estamos diciendo, bueno, sabemos que vamos a estar cometiendo un error menor o igual al 1% en el cálculo del error, ¿sí? Y que además tiene que cumplir con la condición de que RB sea mayor o igual a 100 veces la R de Thevenin, para poder utilizar la ecuación simplificada. Y omega es 2pi frecuencia, ¿no? 2pi frecuencia. La cual estoy midiendo. Te lo dejo a vos, Adrián. Sí, bueno, acá lo que tenemos es cómo a medida que aumenta la frecuencia, vamos a ver que la transferencia va a empezar a decaer, ¿sí? De acuerdo a los valores de la resistencia de Thevenin. Esto es por la influencia de los capacitores y nada, es eso, o sea, es a medida que aumenta la frecuencia, el capacitor va teniendo preponderancia y va a generar pérdidas en la transferencia. Por eso es que les graficamos esta función. Se comporta como si fuera un pasabajos. Claro. Entonces, a mayor frecuencia, la frecuencia de corte es menor. Y a mayor capacidad, la frecuencia de corte también es menor. Básicamente, si uno hiciera un sumario aquí de lo que vimos de error de método hasta ahora, en corriente continua y en corriente alterna, nos damos cuenta rápidamente que en la medición de tensión en corriente continua, el error de método está en función de la resistencia Thevenin y de la resistencia interna del voltímetro. Básicamente de la relación RT sobre RB. Si yo minimizo la relación RT sobre RB, cometo menor error de método. Y por otro lado, si estoy midiendo en corriente alterna, con instrumentos de corriente alterna, el error de método entonces queda en función de R Thevenin, de RB y de la frecuencia y la capacidad que está involucrada en la impedancia interna del instrumento, incluidos los cables de conexión. Básicamente es eso. Perfecto. Creo que se nos corta. Sí, quedan 2 minutos. Acuérdense que nos volvemos a conectar con el mismo link. ¿Sí? Bueno, como en el caso anterior, también les dejamos acá un ejercicio para que lo desarrollen. Es sencillo, hay que aplicar un poquito de ingenio nada más y nos los tienen que mandar por correo, las consultas y la resolución también. ¿Sí? Así de paso vemos si la clase que nosotros estamos dando está dando sus frutos. Bien. Medida de corriente continua con un amperímetro. Bueno, acá lo que vamos a hacer es ¿cómo se mide una corriente? Y tenemos que intercalar un amperímetro en el circuito y lo vamos a intercalar en el lugar donde nosotros queremos medir la corriente, ¿sí? Como se indica acá en la figura. Nosotros queremos medir la corriente que circula desde el punto A hasta el punto B, entonces ahí nosotros vamos a intercalar nuestro amperímetro. Al igual que en el voltímetro, tenemos que si el amperímetro tiene una resistencia interna, el amperímetro ideal, la resistencia interna tendría que valer 0. Si valiera 0, mediría I sub I, que la corriente medida sería igual a I. Si no es 0, I sub I no va a ser igual a I, ¿sí? Que es en los casos reales. ¿Sí? Podrá ser muy pequeña,
pero no es 0. Por lo tanto, cometo el error de método. Bueno, ahí se va a cortar, así que retomamos en esta, en cómo reemplazamos el Vayan título pensando profético. y manden alguna duda. Acá me Claro. marca menos de 1 minuto. Sí, sí. Si alguien tiene alguna duda, que mande el aviso. Digamos. Me parece bueno hacer una aclaración del circuito sobre el que estamos midiendo, de que ahí se ve un conductor que cortocircuita sobre el amperímetro. Hay que tener presente, chicos, no confundirse, de que no están conectados ambos al mismo tiempo entre los puntos A y B. En un principio está el cortocircuito cerrando ese circuito de la tensión B y la R-Thevenin, y cuando yo quiero medir, saco el cortocircuito y lo reemplazo por un amperímetro, ¿no? Eso es una aclaración que parece tonta, pero puede ayudar a alguien que pueda confundirse con este tema. Que esté perdido. Si no sacáramos el puente, ¿qué mediría el amperímetro? Buena pregunta, ¿no? Buena pregunta, claro. Yo no sé cómo hacen las maestras de mis hijos que les habilitan a todos. La verdad que yo no sé cómo hacerlo. Para que hablen, No ¿viste? importa. Pero no importa. No mide la corriente. ¿Cómo? No mide nada, perfecto, muy bien. Claro. No Está mide. midiendo sobre un cortocircuito. Exactamente. Claro, toda la corriente se va por el corto, al instrumento no va nada. Es correcto. Es correcto. Bueno, en este caso, para calcular el error de método utilizamos siempre la misma fórmula, que es la indicación menos el valor verdadero sobre el valor verdadero. En este caso es la corriente indicada menos la corriente verdadera sobre la corriente verdadera. Trabajamos esa ecuación y podemos ver, ¿sí?, que I es igual a B sobre R de Thevenin, ¿sí?, que la I verdadera. La I indicada es la tensión sobre R de Thevenin más RA, la suma de las dos resistencias. Fíjese en estas dos ecuaciones que demuestran que la corriente indicada va a ser menor que I. Porque si no me varía B y yo aumento la resistencia, la corriente va a ser menor, ¿no? Por ley de Ohm. ¿Se ve? Espero que lo vean, ¿no? Sí, perfecto. Entonces, de esta relación obtenemos, bueno, desarrollando el error de método. Sí, calculamos en primera instancia este término, que es el primer término de la ecuación del error de método, ¿sí? Y nos queda esta relación, 1 más RA sobre R de Thevenin. RA es la resistencia interna del amperímetro, ¿sí? Y después la colocamos dentro de la ecuación del error de método para tener la ecuación completa. Bien. Dije, volver al anterior. Vuelvo al anterior. Fíjense que para que el error de método salga 0, RA tendría que valer 0 o la resistencia de Thevenin valer infinito. Al revés de como era antes. Recuerdan que antes la resistencia de Thevenin estaba arriba y la resistencia voltimétrica estaba debajo. Ojo, no confundirse. Sí, es al revés. Exacto. Una pregunta. Sí. ¿Cuál sería un valor normal de resistencia interna de un amperímetro? Y puede ser, depende de la corriente que vayas a medir. Puede ser de 0,1 ohm, 1 ohm, 10 ohm, 100 ohm, depende de la corriente que vayas a medir.
Si vos vas a medir una resistencia, no sé, una corriente de 1000 amperes y probablemente sea 0,01 ohm. Si no, sabés que tendrías una caída gigante. Cuanta más corriente midas, la resistencia interna del amperímetro va a ser más baja. ¿Se aclaró tu consulta? Sí, muchas gracias. Bueno, volvemos acá. El error calculado es por defecto. Como dijimos antes, medimos menos corriente que la verdadera. Y después, con el mismo análisis que hicimos antes, llegamos a la conclusión de una ecuación simplificada que nos queda menos RA sobre R de Thevenin. ¿Sí? Y recuerden que si la resistencia de Thevenin es mayor o igual a 100 veces la resistencia amperométrica, el error en el cálculo del error de método es menor o igual al 1%. En usando esta ecuación en lugar de la general. Es bueno aclararles que vamos a convenir esta relación en la materia, o sea, vamos a utilizar la ecuación resumida siempre que la relación sea de 100 veces, o sea, si RT es mayor o igual que 100 veces RA, o en el otro caso si RB era mayor o igual que 100 veces RT. Eso es lo que nos habilita a usar la ecuación resumida. Si no, hay que usarla completa. Sí, igual me parece que en el ejercicio que le dimos hay uno que van a tener que usar la completa. Sí. En uno. Ya los estamos ayudando con el ejercicio. Bien, esa es la función. Bueno, seguimos. ¿Qué es el consumo específico? Dale. No, te lo dejo a vos. El consumo específico, ¿sí? Es la relación que está entre la potencia disipada por el instrumento cuando deflexiona a plena escala, o sea, cuando nosotros estamos midiendo a plena escala con el instrumento, y el valor a plena escala. ¿Qué significa esto? Que yo estoy midiendo, por ejemplo, en la escala de 5 amperes y estoy midiendo 4,5 amperes, ¿sí? Entonces, la potencia disipada por el instrumento cuando deflexiona a plena escala y ese valor a plena escala, a eso nosotros llamamos el consumo específico del amperímetro. Vamos a tener para los dos valores, para el amperímetro y para el voltímetro. Fíjense que para el amperímetro da en volt y para el voltímetro da en amper, el consumo específico. Al revés, ¿no? Exactamente. Y de estas ecuaciones podemos obtener tanto la resistencia amperométrica como la voltimétrica. Una relación que nosotros siempre, o como lo pueden llegar a encontrar también en las especificaciones, ¿sí? Es que en vez de consumo específico le aparezca la sensibilidad. Y la sensibilidad es la inversa del consumo específico. Eso está grabado en el cuadrante de los voltímetros analógicos, está definida la sensibilidad. Claro. Generalmente en los voltímetros viene la sensibilidad y en el amperímetro viene el consumo específico. El consumo específico. Exactamente. Bueno, acá le dejamos un ejercicio, al igual que el otro. Está lindo. ¿Sí? Traten de hacerlo. Lo que está acá, en este ejercicio, es aplicar lo que está en todas las demás diapositivas que fuimos viendo durante la clase, ¿sí? O sea, y hay que usar un poquito la imaginación como para poder resolverlo, ¿sí? Las dudas mándennos, acá nosotros en todas las presentaciones les dejamos nuestra dirección de correo para que nos manden sus consultas. Cuando lo tienen resuelto también mándenlo, nosotros los corregiremos y les diremos
si están bien hechos, y es una forma que encontramos nosotros para que ustedes puedan practicar lo que vamos viendo. ¿Sí? Vuelve para atrás. Vuelvo para ¿Podés? atrás. Claro, Otro más. ahí está. Ahí. Otro más. Ahí el problema, fíjense que acá lo que les está faltando principalmente es cómo calcular la resistencia de Thevenin. Hay que ser creativos para obtener la resistencia de Thevenin, que es el único dato que le falta. Pueden obtenerlo. Sean creativos. Porque después lo demás está bien resuelto. Ujú. Están todos los datos. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta, alguna duda que le haya quedado? Aprovechamos que tenemos tiempo. Sí, ¿se podría repasar lo de consumo específico? Consumo específico, volvemos. Ahí. O el siguiente. ¿Este o el oeste? No, está bien. Por ejemplo, si tengo Este lo puedes ver mejor. máximo valor de escala en 5 amperes y estoy midiendo 4,5, ¿cuál sería cada uno? No me quedo. El consumo específico es para fondo de escala. Claro. Está definido por el valor de fondo de escala. La resistencia amperométrica es constante en toda la escala, como la voltimétrica. La voltimétrica también es constante en todo el rango de la escala. Si cuando yo cambio de escala, me cambia la resistencia amperométrica o la voltimétrica. Pero siempre las resistencias internas son constantes en toda la escala. No importa que yo mida 1 amper o 5 amperes, que es a fondo de escala. ¿Está claro? Acá en este, para responder a tu pregunta específicamente, ¿sí? Lo que tendrías que usar es la resistencia para la escala, la resistencia interna del amperímetro para la escala de 5 amperes, y acá lo que tenés que hacer es reemplazar en I a plena escala, vas a poner, acá en I a plena escala, vas a poner 5 amperes, y acá vas a poner la resistencia que corresponda para la escala de 5 amperes. No sé, 0,1 ohm. 0,1 ohm. ¿Sí? En general, el fabricante te va a dar P, que es el consumo específico. Claro. Y vos lo que necesitas hallar es RA. Entonces, claro. Vos decís, bueno, mido con la escala de 5 amperes y obtengo con la ecuación que está a la derecha la resistencia amperométrica. Con esta. En el voltímetro, el fabricante te entrega la sensibilidad, que es la inversa. Te dice, este voltímetro son 20.000 ohm por volt. ¿Sí? Entonces vos calculás, usás la escala de 3 volt, tendría 2 por 3, 60.000 ohm en esa escala. Si yo uso una escala del 10 volt, va a ser 200.000 ohm. En toda la escala. Mida más abajo o al fondo de escala. Eso es independiente. La resistencia es siempre constante. Ah, ¿Quedó yo me estoy claro la acordando. consulta? ¿Cómo? No se entendió. Hay una cosa Listo, ya interesante está. que surgen de No me acuerdo de cómo era. estas ecuaciones. Si ustedes se fijan, el consumo específico de un amperímetro es una caída de tensión. Y es básicamente la caída de tensión que se produce por la inserción del amperímetro en el circuito. Y se mide en volts. Mientras que para el voltímetro, el consumo específico, fíjense que se da como un valor de corriente. Y es un valor de corriente porque es la corriente que circula por el voltímetro cuando yo lo meto dentro de un circuito. Cuando yo lo conecto en un circuito, una parte de la energía del circuito va a ser consumida por el voltímetro. Por eso es que el resultado es en amperes, como lo está marcando Adrián. Sin embargo, como les dijo Gustavo hace un ratito, el fabricante nos especifica en el instrumento el consumo específico para los amperímetros y la sensibilidad dada en ohm por volt para los voltímetros. Nosotros lo que tenemos que hacer ahí
Es decir, bueno, imaginando, ¿qué tenemos que medir? 5 amperes, bueno, voy a utilizar la escala de 5 amperes, o de 4,5 amperes voy a usar la escala de 5 amperes, ¿sí? Entonces ahí yo puedo calcular con el consumo específico que me está dando el fabricante, más la corriente a plena escala, que es la escala que yo voy a usar, ¿sí? Acuérdense la de 5 amperes, hago consumo específico sobre los 5 amperes, me va a dar mi resistencia interna del amperímetro. Una aclaración más, chicos, ya que tenemos tiempo. Habrán visto que arrancamos hablando de instrumentos analógicos, pero esto también es cierto y real para los instrumentos digitales. Nosotros vamos a ver tanto instrumentos analógicos como digitales. Los digitales también. Los amperímetros digitales tienen una resistencia RA interna y tienen una resistencia RB interna. Y circuitalmente serán diferentes, pero el concepto es el mismo, tanto para un instrumento analógico como para un instrumento digital. En general, en instrumentos digitales, la resistencia voltimétrica suele ser constante. Más adelante, cuando veamos internamente, vamos a ver por qué siempre es constante. La resistencia voltimétrica que presenta el instrumento es un valor constante. Fíjense, si ustedes tienen un instrumento digital y se fijan en el manual, van a ver que les dice 1 megón, 10 megón, 20 megón, el valor de la resistencia voltimétrica. Para todas las Y no escalas. varía con las escalas, Para es todos los constante rangos, para claro. toda la escala. Sí, ¿Alguna es la duda? misma para todos los rangos. Para todos los Sí. rangos, exactamente. ¿Alguna ¿No hay otra duda? duda? Nos dormimos. Parece que sí. Fíjate si siguen estando los 35. Sí, están todos. Muy bien. Y se Bueno. fueron a dormir. Dejaron la computadora prendida y se fueron a dormir. Dejaron el pajarito de los Simpsons, ¿viste? Haciéndole al teclado. Bueno, dejo de compartir, ahí estamos, listo. Creo que ya estamos, ya dimos todos los temas que teníamos programado para hoy. Espero que les haya servido. Están mandando un chat, veamos. Todo claro. Todo claro, muy bien. Perfecto. Bueno, espero que tengan una Cualquier buena duda. semana. La próxima